En el vídeo anterior vimos los instrumentos básicos, las gráficas principales, de la estadística descriptiva de una variable numérica. En este vídeo vamos a ver un primer uso, que nos va a ayudar a determinar lo problemáticos que pueden ser los datos. Lo primero que tenemos que hacer con unos datos es estudiar lo problemáticos que pueden ser. Si no son nada problemáticos, nos bastarán muestras pequeñas y las inferencias serán fiables. En cambio, si son muy problemáticos, necesitaremos muestras grandes y las inferencias serán menos fiables. Entonces, para estudiar la problematicidad de los datos, tenemos que estudiar tres cosas: la modalidad, la simetría y la existencia o no de valores atípicos. Aquí tenemos una variable unimodal, tiene un único pico. Es el caso más fácil. En cambio, si tenemos dos picos, y esto se ve muy bien en un histograma, tendremos una variable bimodal, que es la que vamos a ver a continuación, esta de aquí. En este caso, lo que tenemos son dos poblaciones diferentes, posiblemente, y lo ideal sería dividir las poblaciones en dos, estudiar cada uno por separado, pero eso no siempre se puede hacer. Y entonces estos datos son más problemáticos, por ejemplo, la media no significa nada, la mediana tampoco, y entonces es más difícil poder deducir nada de estos datos. Las inferencias son más complicadas que con unos datos unimodales. Lo segundo es la simetría. Aquí tenemos unos datos simétricos. Otra vez, este es el mejor de los mundos. Los datos simétricos son los más fáciles de trabajar. En cambio, estos de aquí son asimétricos. El de la izquierda es asimétrico negativo o asimétrico a la izquierda, el derecho es asimétrico a la derecha o asimétrico positivo. Los datos asimétricos son más complejos, más complicados y dan lugar a más problemas que los simétricos, con lo cual si tenemos asimétricos es peor. O sea, nos va a dar más trabajo, no es que sean peores. Y finalmente el tercer punto que queremos ver es si tenemos o no tenemos valores atípicos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente transparencia aquí. Y lo vemos aquí otra vez en un histograma. Vemos que hay un valor, el de la derecha del todo, que es mucho mayor que los demás. Un valor atípico influye mucho, como hemos visto antes, la media la cambia muchísimo, la mediana no, y después cualquier inferencia nos va a influir muchísimo sobre el valor de la inferencia, con lo cual un único valor va a marcar muchísimo lo que podemos sacar de todos los datos, y eso es un problema. Muchas veces son errores. Tecleamos 109 en vez de 10,9. Si es así, pues se corrigen, y si no lo podemos corregir, simplemente se elimina, si estamos seguros que es un error. Pero si no es un error, y son datos existentes, están allí, pues mala suerte. Va a ser muy difícil, mucho más difícil trabajar con ellos, pero no tenemos más remedio que hacerlo así. Veamos un ejemplo aquí, y tenemos los datos del vídeo anterior, y tenemos el histograma, y tenemos la diagrama de cajas. Y vamos a ver, este histograma nos muestra que los datos son unimodales, estas fluctuaciones realmente no cambian la modalidad, tenemos un pico hacia los 50, y después va bajando, es asimétrico, esto se ve tanto en el histograma, también se ve muy bien en el diagrama de cajas, es asimétrico tanto en la caja como en los bigotes, pero no tiene valores atípicos. No es un caso demasiado malo, no es el ideal, pero podría ser mucho peor. Entonces tenemos datos un poco problemáticos. Entonces, resumiendo, si tenemos variables que son unimodales, simétricas y sin valores atípicos, no son problemáticos. Es el mejor de los mundos, una muestra pequeña, y tendremos inferencias fiables. En cambio, si son multimodales, fuertemente asimétricos y con valores atípicos, son muy problemáticos, no tenemos más remedio que trabajar mucho con ellos y, a pesar de todo, con muestras grandes y a pesar de todo, no podremos fiarnos mucho de lo que saquemos. Y con esto acabamos esta segunda vídeo.